A mí me toca hoy hablarles de las dinastías islámicas. Algunos de ustedes quizás ya participaron en una cátedra hace 5 años donde yo aproveché para contar algo sobre algunas de estas monarquías islámicas, esencialmente las monarquías árabes. Claro, esencialmente las monarquías árabes porque es importante entender la diferencia notable entre tres conceptos aparentemente similares que son los de árabes, musulmanes e islámicos. Quien ya estuviera en aquella ocasión lo recordará, que no me van a permitir que aproveche para volver a insistir en esa importante diferencia entre estos tres términos. Cuando estamos hablando de árabes, nos referimos a un concepto étnico, geográfico, donde incluimos a las personas nacidas y que viven en la península arábiga. Esa península que va desde en el norte, los valles del Jordán y el Orontes y el Tigris y el Éufrates, hasta en el sur, el Océano Índico, la península arábiga. Ellos son los árabes. Eso significa que todos los que no estén dentro de ese territorio no son países árabes y sus habitantes no son árabes. Más allá de que por cuestiones políticas el término árabe se aplique de forma abusiva a países que no son tales. Marruecos no es árabe, Irán no es árabe, Turquía no es árabe, Egipto no es árabe, Afganistán no es árabe, a pesar de que en nuestra cabeza solemos incluirlos fácilmente en ese grupo de países árabes. Sí es cierto que en algunos de estos países que acabo de nombrar se habla árabe. En Marruecos se habla el árabe como en Argelia, en Libia o en Egipto, pero no son países árabes. Tendremos ocasión de volver sobre esto al hablar de la monarquía de Marruecos para que vean la importancia de esta diferencia. Es lo mismo que nos ocurre hoy en Hispanoamérica, donde los guatemaltecos hablan español, los mexicanos hablan español, los argentinos hablan español, los colombianos hablan español, pero no son españoles. El hecho de que hablen español no implica que ustedes sean españoles, aunque en el pasado sí estuvieron integrados dentro de una construcción política que fue el Imperio Hispano, que es la razón por la cual ustedes hablan español. Lo mismo pasa en este mundo arabófono. ¿Por qué se habla árabe en Marruecos? ¿Por qué se habla árabe en Libia? Pues porque en el pasado, siglos atrás, formaron parte de un gran imperio, el califato de los omeyas, que incluía estos territorios y que impusieron el árabe como lengua franca. Los árabes, por tanto, son los habitantes de Arabia, única y exclusivamente, mientras que los musulmanes son las personas que siguen la fe predicada por Mahoma. Entonces, ahí vamos a incluir a buena parte de los árabes y a otras muchísimas personas en este mundo que no lo son, pero que siguen los principios del Corán. Recuerden que Mahoma no escribió el Corán, Mahoma no escribió absolutamente nada, él solamente predicaba y a su muerte hubo gente que por escrito tomó notas de lo que él había contado. La primera parte, la más grande de esas notas, es el Corán. Después, cuando ya el Corán se había establecido como un texto canónico, hubo gente que a pesar de todo añadió otras cosas que el profeta había dicho, que son los hadices. Entonces, cuando uno hace una lectura del mundo teológico islámico, tiene que tener en cuenta el Corán, pero también los hadices, que además, dependiendo de la corriente islámica, hoy veremos algunas de estas, aceptan o no determinados hadices. Un poco lo que nos ocurre en el mundo cristiano, donde la Biblia no es exactamente igual para todos los cristianos. Entonces, la Biblia de los católicos no es equivalente a la Biblia de los evangélicos. Y por último está el concepto islámico, que se refiere a objetos, a ideas y no a personas. Entonces hablaremos de un rey musulmán si el hombre sigue los preceptos de Mahoma, y hablaremos de una monarquía islámica si el rey que encarna esa monarquía es musulmán. De modo que la diferencia entre musulmán e islámico es que musulmán lo aplicamos mayoritariamente para personas e islámico para objetos o para ideas. A partir de aquí, recordemos que no todos los arabófonos son árabes. Lo que está diciéndoles, los marroquíes pueden hablar árabe, pero no son árabes. Igualmente, no todos los árabes son musulmanes. Entonces, hay una singular comunidad judía en Qatar, este emirato del Golfo, entonces un sitio mayoritariamente habitado por musulmanes, tienen judíos, igual que hay importantes comunidades de cristianos en sitios que están aún dentro de la península arábiga, como una parte de Siria o una parte de Irak. Entonces, ni todos los musulmanes son árabes, porque la mayor parte no lo son, ni todos los árabes son musulmanes. De modo que no piensen ustedes que son sinónimos los unos de los otros en ningún caso. Estos gráficos los traigo, ya los presenté para que recuerden esto que les acabo de explicar.
Solo el 4% de los musulmanes de este mundo son árabes de Arabia. El 96% restante de los musulmanes que viven en este mundo no son árabes de Arabia. Entonces, cuando usted vea a un musulmán y piensen que es árabe, existe un 96% de posibilidades de que se equivoquen. Bien, si incluyéramos países donde sí hablan el árabe, nos subiría hasta un 18% de musulmanes de este mundo son árabes o arabófonos, hablan el árabe, lo que significa que el 82% de los musulmanes de este mundo ni son árabes ni hablan árabe. De nuevo, usted dice, bueno, yo voy a hacer un uso del concepto árabe más amplio y voy a incluir a todos los que hablan el árabe. Pues incluyendo a todos esos, incluyendo a los marroquíes y a los libios, a los argelinos y a los egipcios, todavía se nos queda corto. Bien, solo el 18% están ahí. Si yo añado tres de los países más conocidos del mundo islámico, Afganistán, Irán y Turquía, pues ninguno de esos tres ni están en Arabia ni hablan árabe, porque en Afganistán hablaban afgano, en Irán farsi y en Turquía el turco. Bien, es más, ni siquiera utilizan ya el alfabeto árabe. Los turcos lo utilizaron hasta que Ataturk decidió utilizar el alfabeto latino y dejaron de utilizar el alfabeto árabe. Y aún así, imagínense, he ido sumando más países islámicos de los que ustedes tienen en su cabeza y siguen sin estar ahí la mayor parte de los musulmanes del mundo. La mayor parte de esos musulmanes están en 4 países, que son los que están ahí: Indonesia, la India, Pakistán y Bangladesh. Es muy curioso porque existe esa mala utilización del término hindú para referirse a los habitantes de la India. No, los habitantes de la India se llaman indios. Y en América utilizamos el término indio porque Colón pensó que había llegado a la India y entonces llamó a los habitantes de América indios porque pensó que estaba en la India. Entonces, cuando ustedes hablen de los habitantes de la India, tienen que hablar de los indios. Entre los indios de la India hay muchos millones de hindúes y hay muchos millones de musulmanes. Exactamente el 11% de los indios de la India son musulmanes. Perdón, el 11% de los musulmanes en total. Es decir, hay muchísimos más musulmanes en la India de los que hay en los países árabes. Indonesia, Pakistán y Bangladesh. Indonesia es el país de este mundo que tiene mayor cantidad de musulmanes. Seguro que si se hubiera preguntado nunca se les habría ocurrido que los 200 millones de musulmanes de Indonesia son musulmanes. No los tenemos en nuestra cabeza. Y aún nos queda todavía un 27% de musulmanes que no están en estos países de Asia o del norte de África. Teniendo, por tanto, claro quiénes son los árabes, que son los de Arabia, retomamos el motivo de esta clase, que son los reyes islámicos, las monarquías islámicas, es decir, aquellas monarquías donde el jefe del Estado es un musulmán, un seguidor de las prédicas del profeta Mahoma. Y vamos a comenzar por la primera de estas monarquías de un país arabófono que no es árabe, que es Marruecos. Todos tienen claro, Marruecos en el noroeste de África, al sur de la península ibérica, al otro lado del estrecho de Gibraltar. En árabe, el lugar donde se pone el sol, donde acaba el día, el periodo del tiempo donde acaba el día es el Magreb. Por eso a esta parte del mundo decidieron llamarla Magreb y se quedaron tan a gusto, pensando que Magreb es un concepto geográfico y no. Magreb es donde se pone el sol. Entonces, claro, para el mundo islámico, hasta que se descubrió América, el mundo acababa en Marruecos. Entonces allí es donde el sol se pone al terminar el día, por eso se llama Magreb. El reino de Marruecos es un reino relativamente antiguo. En la época medieval tenemos sucesivas construcciones políticas que ocupan lo que actualmente es Marruecos, pero también buena parte de la península ibérica. Hay una estrecha relación entre lo que hoy es España y Portugal y lo que hoy es Marruecos. Una estrecha relación que, si ustedes van a España hoy, la podrán seguir viendo porque hay un montón de marroquíes que viven en España. Yo recuerdo haber hecho algunos inventarios de patrimonio en algunos pueblos donde uno tenía la sensación de haber vuelto al siglo XII porque solamente había marroquíes en la calle y sobre todo marroquíes ellas, con sus velos puestos, y uno decía, mire, hemos regresado a la época de la conquista islámica de la península ibérica. Entonces, estos sucesivos reinos que ocuparon en la época medieval lo que hoy es Marruecos y el sur de la península ibérica, los conocerán, algunos los han estudiado, los almorávides, los almohades, los benimerines. No son estados tribales, no son estados étnicos, son estados religiosos. O sea, los almohades, los almorávides, los benimerines, lo que significaban eran grupos más integristas que el anterior. Entonces, los almorávides consideran que los musulmanes de Marruecos y la península ibérica, allá por el siglo X-XI, ya son muy poco musulmanes, están dando demasiado al vino y se casan demasiado con mujeres cristianas porque son canchis y les gustan y estas cosas, entonces hay que ser más radical. Es decir, cuando estudiamos a los almorávides, a los almohades, a los benimerines, estamos estudiando la versión medieval del Estado Islámico. Eso que nos ha ocurrido en estos años atrás en Irak y Siria, que de repente
encontramos a un clérigo islámico que impone la Sharia de forma más integrista y más radical. Esos son estas culturas. Entonces no son creaciones políticas, son creaciones religiosas. Claro, acababan tan mal como el Estado Islámico. Los propios habitantes del lugar tendían a sublevarse para quitarse de encima al clérigo integrista hasta que llegaba la siguiente oleada de integristas que ocupaban este poder. Pues bueno, esta situación se fue prolongando en el tiempo. Grupos tribales en el norte de África, en el Magreb y en el sur de la península ibérica, que son los famosos reinos de taifas, a los que se van imponiendo sucesivos clérigos integristas que generan un reino. Hasta que para el siglo XV hay un grupo de origen árabe, que viene de Arabia, ¿de acuerdo? Los Saad, que ocupan el territorio y así crean un estado político sin carácter religioso. Ya solamente somos los dueños del territorio, hemos dominado a toda esta gente, los hemos conquistado y aquí nos hemos quedado. Estos Saad fueron derrotados y para 1669 va a llegar una nueva familia de origen árabe que son los alawitas, que en principio siguen siendo los que hoy gobiernan Marruecos. Entonces, desde mediados del siglo XVII hasta principios del siglo XXI, es la familia de los alawitas, de supuesto origen árabe, los que están gobernando Marruecos. Los alawitas, que se creían árabes, por aquello de ser la pura tos con flema, tenían el problema de que dominaban un territorio eminentemente bereber, hasta hoy. Entonces, el árabe es la lengua franca de Marruecos, pero después hay muchos marroquíes que hablan diferentes dialectos de la lengua bereber. Esto es muy simpático porque uno piensa que Guatemala es el único país multicultural con un montón de idiomas y cuando uno visita cualquier país del mundo está lleno de multiculturalidad con un montón de idiomas. Y eso ocurre en Marruecos. Además con diferentes dialectos bereber que no se entienden entre ellos. Es un poco lo que ocurre con las lenguas mayas en Guatemala. No es que un quiché hablante no se entienda con un cachique hablante, es que un quiché hablante de Totonicapán no se entiende con un quiché hablante de Chichicastenango. Pues algo así les ocurre a los bereberes en Marruecos. Pues bueno, estos alawitas, cuando toman el control y quieren ser más árabes que nadie, no quieren mezclarse con los bereberes, lo que van a hacer es mantener el poder a golpe de ejércitos privados, sobre todo de africanos del sur, negros, que se van trayendo cruzando el Sáhara, para mantenerse en ese poder y quedar siempre como una élite. Y eso lo que va a provocar es que, paulatinamente, los sultanes de Marruecos van a estar en una situación de debilidad política que les va a provocar caer bajo el protectorado de las potencias europeas. Es muy curioso porque Marruecos, ya digo, desde los alawitas se convierte en un país de pleno derecho, con unas fronteras relativamente bien establecidas, con una tradición política más o menos clara. Es de los primerísimos países en este mundo que reconoció la independencia de Estados Unidos, por ejemplo. Bien, y eso hace que hasta hoy Estados Unidos y Marruecos mantengan una relación muy especial, como nos ocurre a Guatemala con Israel. Pero a pesar de todo, ya digo, esa debilidad de la monarquía alawita es lo que va a permitir que a principios del siglo XX Marruecos quede dividido en un doble protectorado entre la parte verde, que está bajo el control de Francia, y la parte rosada, que queda bajo el control de España. A esas dos partes habría que unirles este territorio del sur, el Sáhara, que nunca había formado parte del reino de Marruecos alawita. Entonces, cuando los españoles ocupan el Sáhara, lo que ocupan es un pedazo del desierto, porque es el Sáhara. Bien, entonces aquí lo que hay eran 4 tribus bereberes que se movían de un lado para otro, sin mostrarle ningún respeto a nadie más. Lo que sí que ha perdido este Marruecos que vemos aquí, en este mapa, es, por el contrario, territorios de la zona de Argelia. Marruecos fue más amplio en este sector de aquí. Bien, entonces, este es ese reino alawita que queda bajo el poder de franceses y españoles. Ojo, porque Ceuta y Melilla ya formaban parte de las coronas hispanas desde el siglo XV. Y quiero volver atrás para que vean que los alawitas han creado el reino de Marruecos en 1669. O sea, casi 200 años antes de que el reino de Marruecos exista con los alawitas, Ceuta y Melilla ya pertenecían a España o a Portugal. Melilla a España, Ceuta a Portugal, y cuando Portugal se separó de España, Ceuta se quedó con España, no quiso quedarse con Portugal. Entonces, el reino de Marruecos, si el rey alawita dice que Ceuta y Melilla es suyo, pues los ceutíes y los melillenses le dirán, no, es mentira. Nunca formamos parte del reino de Marruecos, así que no hay ninguna reclamación que hacer. Formamos parte de España o de Portugal. Pues bueno, en esta situación de protectorado, que es muy curioso porque es un reino consolidado, donde se impone el dominio de España y Francia, sobre todo de Francia, es donde los alawitas se dan cuenta que si quieren recuperar el poder y la independencia,
tienen que contar con el apoyo de la mayoría de la población. Y ellos, que han querido ser los árabes más árabes del mundo mundial, o se unen a los bereberes o la cosa no va a funcionar. Y a partir de ahí, empezando con el rey que va a conseguir recuperar la independencia de Marruecos, que es este, Mohamed V, el abuelo del actual rey de Marruecos, van a tener la tradición de casarse con mujeres bereberes, para de esa manera unir la familia alauita con los locales del lugar. Es muy curioso porque Mohamed V, que fue un rey cuyo mandato la mayor parte del tiempo estuvo bajo el dominio francés, es alguien que va a reclamar la independencia de Marruecos alegando la importancia de las raíces bereberes. Entonces, después de casi 3 siglos de declararse los árabes más árabes del mundo mundial, decidieron que mejor no, que iban a reconocer que las cosas son como son, que se habían mezclado muchísimo con los bereberes y que la cosa no funcionaba. Entonces, bueno, Mohamed V lo consiguió que le dieran la independencia tanto España como Francia, y le sucedió a su hijo Hassan II, en esta fotografía en compañía del rey Juan Carlos I de España. Se llamaban primos entre ellos. No es que sean primos automáticamente, pero considerando la cantidad de tiempo que los bereberes de Marruecos estuvieron en la península ibérica y más tarde los castellanos en el norte de África, seguro que algún parentesco por ahí, si empezamos a mirar el ADN de los dos, fijo que algún parentesco de primos tienen. Entonces, bueno, entre ellos se llamaban primos. Cuando Hassan II murió y le sucedió su hijo, el hijo de Hassan II, a Juan Carlos le llamaba tío y le sigue llamando tío, y ahora que Juan Carlos ya abdicó y Felipe VI es nuevo rey, entre el rey de Marruecos y Felipe VI se llaman primos. Cuando están juntos se llaman de primos. Bien, Hassan II tuvo la virtud de apostar por una fórmula que casi es única, quizás el sultanato Omán, que veremos más tarde, está en esa órbita, de, siendo un país islámico, apostó por Occidente. Decidió convertirse en la cabeza de playa del mundo occidental en el mundo islámico. Entonces, en un momento en el que la Guerra Fría todavía existía, en un momento en que, como parte de esa Guerra Fría, había surgido el llamado socialismo árabe de Nasser en Egipto, que había ido infiltrándose en otros lugares como Siria, como Irak, como Yemen del Sur. Bien, y frente al socialismo árabe de Nasser estaban los regímenes integristas de corte saudí, Arabia Saudí, los Emiratos del Golfo y demás. Pues Hassan II apostó por una tercera vía. Es, ni soy socialista al lado de la Unión Soviética, ni soy un país integrista islámico. Generó un sistema parlamentario más o menos controlado por el rey, es de estos regímenes semiconstitucionales. Bien, hay un cierto margen de libertad a las mujeres marroquíes que sorprenden. Claro, si ustedes van por primera vez al mundo islámico visitando Marruecos, pensarán que la condición de la mujer en Marruecos es un tanto deprimente. Ahora, si ustedes van por primera vez, visitan el mundo islámico en Arabia Saudí o en Kuwait y después van a Marruecos, pensarán que las mujeres marroquíes están muy libres. Bien, entonces, claro, todo es cuestión de con quién nos comparamos. Y entonces, la posibilidad de convertirse en la cabeza de playa del mundo occidental dentro del mundo islámico le va a permitir a Hassan II lanzarse a una operación de expansión militar. Y eso es lo que va a hacer que conquiste el Sáhara, ese pedacito de tierra que estábamos viendo hace un momento. Se lo voy a mostrar para que no se olviden dónde está en el mapa. Bien, ese territorio que había pertenecido a España. Es muy curioso porque todos son conscientes del problema entre Israel y Palestina. Entonces, lo que en el futuro puede ser el Estado de Palestina, lo veremos dentro de un momento, es una serie de territorios donde la mayor parte de la población hablaba árabe y eran musulmanes y cristianos, no eran judíos, y el Estado de Israel en el año 67 ocupa esos territorios. El mundo entero está indignado porque los israelíes son unos canallas que están ocupando el territorio de un país que tenía que ser independiente y respetar sus derechos como buenos musulmanes en su mayoría, aunque también hay cristianos. Todos conocemos el caso de Palestina, no tenemos ninguna duda y queda clarísimo que hay un malo, que son los judíos, y un bueno, que son los palestinos musulmanes. El Sáhara es exactamente la misma historia que Palestina. Entonces, un territorio que estaba bajo el protectorado de España, que aspira a su independencia, a convertirse en un país propio, la República Saharaui, es ocupado por el vecino del norte, que es Marruecos. Los saharauis viven en campos de refugiados como los palestinos. Los saharauis son considerados terroristas por los marroquíes, como los palestinos son considerados terroristas por los israelíes. Buena parte de los saharauis viven en el extranjero, sobre todo en Argelia, como buena parte de los palestinos viven en el extranjero, sobre todo en Jordania. Pero nadie habla del problema saharaui. Porque que los judíos sean malos y los musulmanes sean buenos, que es el caso de Israel y Palestina, es políticamente correcto.
pero que los musulmanes sean malos y los musulmanes sean buenos, que es el problema entre Marruecos y el Sáhara, eso cómo se vende. Entonces mejor nos olvidamos de ello. Entonces, el Sáhara sigue siendo un problema enquistado, es exactamente igual que el de Palestina. O sea, si ustedes conocen el muro que hay entre Palestina e Israel, y lo han visto en televisión millones de veces, jamás han visto el muro que los marroquíes construyeron con los saharauis, y es mucho más viejo y mucho más alto. Bien, entonces, bueno, Hassan II aprovechó esa posición privilegiada que tenía con Occidente para ocupar el Sáhara. A la muerte de Hassan II le sucedió el actual rey, su hijo, Mohamed VI. El primer problema que tenía Mohamed VI es que para poder ser rey de la dinastía alauita tenía que estar casado y estaba soltero. Aquí es donde comienzan las turbias maledicencias de si al muchacho le gustan los hombres, las mujeres o absolutamente todo. Bien, lo solucionó rápidamente. Al día siguiente de morirse su padre, se casó con una bereber, con Amina, de la clase alta bereber, demostrando aquello de que los alauitas, para ser reyes de Marruecos, o son bereberes o la cosa no funciona, por mucho que en el pasado quisieran ser árabes. Mohamed VI de partida llegó con una idea de modernizar Marruecos y en cierta medida lo consiguió. Bien, desde el punto de vista económico realizó cierto aperturismo. Incluso hay un detalle muy curioso. Antes de regresar yo a Guatemala, trabajaba en la Universidad Europea de Madrid y el rey Mohamed VI autorizó a la Europea de Madrid a abrir una universidad en Marruecos. Fue la primera universidad privada no marroquí que se abría en ese país, dentro de ese espíritu de modernidad que Mohamed VI quiso imponer en su país. Es cierto que mientras daba ese espíritu de modernidad a nivel de prensa, de política, de derechos humanos, el hombre se dejó llevar por el enriquecimiento ilícito, entonces está acusado de todo tipo de corruptelas para hacerse lo más rico posible, estas cosas que hacen los jefes de Estado, bien, cuando se les va la mano, pero además tuvo la suerte inicial de que, bueno, aquella noble bereber Amina con la que se casó, se divorció al día siguiente, ya está, ya hemos cumplido el rito de que tenemos que estar casados y se bereber mejor. Y se casó con esta señora que tenemos aquí, Lala Salma, que entró a formar parte de su programa de modernización del país. O sea, la idea era, bueno, ¿cuál es la parte menos moderna, entre comillas, que tenemos en Marruecos? Las mujeres. Pues yo me voy a casar con una mujer que ha estudiado, que tiene una carrera, que no se cubre con el velo tradicional, que habla idiomas, que viaja, que va por todas partes. Y el tándem Mohamed-Lala funcionó bastante bien en ese afán de modernización hasta hace un par de años. Entonces, por el camino, Lala le dio 3 hijos, entre ellos el príncipe heredero, que lo teníamos en esta imagen que podían ver aquí. Ahí está Muley, Muley Hassan, el príncipe heredero de Mohamed, su hijo mayor. Bien, entonces, ella fue parte de esa modernidad hasta que hace un par de años se distanciaron. Parece ser que están divorciados, no queda claro. Ella no ha vuelto a aparecer en público al lado de él desde hace casi un año. Y ha sido porque, curiosamente, Mohamed VI tiene grandes problemas de salud, es alguien que ya ha tenido que acudir de emergencia a hospitales en París por todo tipo de males. Pues en este último periodo de su vida ha vuelto a un programa más tradicional, más apegado al mundo islámico, más conservador. Entonces la figura de ella queda totalmente desencajada, de modo que ella ha desaparecido. Por supuesto, si ustedes husmean en el Ola marroquí, empiezan a buscarle amantes a ella y esa es la razón por la que él se ha visto obligado a separarse de ella y ese tipo de cosas. Entonces han llegado a un acuerdo, ella se pone a marcha del país con su enamorado y no contar nada de lo que ocurre dentro del palacio, ese tipo de cosas. Pero en realidad es muy curioso porque Mohamed VI, un hombre que había decidido dar una serie de pasos hacia la modernidad en Marruecos, en el último año y medio está dando pasos atrás. Entonces, posiblemente más en relación con la situación personal que está viviendo, que porque realmente está apuntando a algo que posiblemente su padre y su abuela habrían dicho, vamos por el camino correcto. O sea, Marruecos tiene que ser siempre la vanguardia del mundo islámico dentro de Occidente, o la vanguardia del mundo occidental dentro del mundo islámico, y está echándose para atrás en estas movidas. Viajamos hacia Oriente, salimos de Marruecos y nos vamos hacia las dinastías árabes. Estas sí, las de la península arábiga. Bien, entonces aquí tenemos la península arábiga, este gigantesco península que hay entre África y Asia, con sus países. Entonces Jordania es un país plenamente árabe. Jordania está al oriente del río Jordán, entonces ya estamos al final de la península arábiga. El más grande de todos ellos, Arabia Saudí, ahora veremos el origen de este país. El Yemen, el único país árabe que no tiene monarquía, es una república presidencialista, muy autoritaria, aunque llevan en guerra civil unos cuantos años. Bueno, en realidad
Lo raro es que el Yemen no esté en guerra civil. Bien, lo habitual es que estén peleando entre ellos. Es un país tremendamente belicoso. Entonces, en el pasado llegó a estar dividido en dos países, Yemen del Norte y Yemen del Sur. Los dos tuvieron monarcas que fueron depuestos. Saben que la guerra del Yemen, ya hubo una guerra del Yemen, los veteranos del lugar quizás la oyeron. En los años 70 hubo una guerra del Yemen muy sangrienta, que fue uno de los grandes problemas de Nasser, el líder egipcio, que se involucró en esta guerra y le fue muy mal. Bien, sobre todo porque los yemeníes opuestos a Nasser contaron con el apoyo de los saudíes. Hoy es al revés. Hoy hay una nueva guerra civil. Entre la de Nasser y esta ha habido dos guerras civiles. Ya digo, los yemeníes están peleándose siempre. Y en la actualidad los que se han involucrado hasta las orejas son los saudíes, que les está yendo muy mal. Hablaré de ello dentro de un momento con el príncipe bin Salman, porque se ha metido en una guerra que le va a ir fatal. O sea, este chico le va a ir mal. Y en este caso, los que están haciéndole la puya son los iraníes. Entonces, Yemen es un lugar precioso donde todo el mundo se pelea. El sultanato de Omán, al que volveremos dentro de un instante, el más interesante de estos países, el que tiene una historia más peculiar dentro del mundo árabe. Los Emiratos Árabes, ojo, que la punta de la península, ese pedacito de arriba, no es de los Emiratos, eso pertenece a Omán. Cuando los ingleses trocearon el territorio en los años 70, le dieron la punta de Hormuz a los omaníes. Se fiaba más del sultán de Omar que de los emires de los Emiratos. Qatar, esa península, que tendremos ocasión de disfrutar de ella en breve, porque vamos a tener un mundial de fútbol allí. Bahrein, la pequeña islita. Y Kuwait, que de nuevo los veteranos recordarán por la invasión que Saddam Hussein hizo de ese país hace ya unas cuantas décadas. Además de estos territorios, como les decía, Siria tiene parte de su territorio en el final de la península arábiga, lo que quedaría desde el Orontes hacia Oriente, e Irak también tiene parte de ese territorio en la península arábiga, lo que quedaría al sur del Éufrates. Entonces esta parte de Irak y esta parte de Siria formarían también parte de ese mundo árabe. A esto habría que incluir grupos de beduinos árabes que se mueven por los desiertos del Sinaí y los desiertos de Judea. Entonces, todavía en la actualidad, en el desierto de Judea, si ustedes visitan Israel y viajan desde Jerusalén hacia Jericó y quieren ir a ver el Jordán donde fue bautizado Jesús, cuando cruzan el desierto de Judea se van a encontrar nómadas beduinos con sus rebaños de cabras que son árabes, que son gentes que han pasado del desierto de Arabia al desierto de Judea. ¿Por qué? Pues porque en el desierto de Judea no quiere vivir nadie, lo cual es normal porque es un desierto, salvo estos beduinos que tienen una capacidad para adaptarse a los lugares más inesperados. Pues bien, esta Arabia en esencia es un desierto gigantesco de varios millones de kilómetros cuadrados. Entonces, cuando uno recorre Arabia, la mayor parte del tiempo lo que ve es un desierto. Como ya tuve ocasión de contarles, esa fotografía es mía, desde uno de los carros tomando a otro de los carros. Salvo el Yemen, este lugar que están peleándose todo el tiempo, pero que es un lugar realmente hermoso. Mahoma decía que el paraíso estaba en el Yemen. Entonces, claro, si ustedes se ponen en la Meca y miran hacia el Yemen, o sea, imagínense que están mirando la Meca, ¿no? Mirando hacia abajo en un mapa, lo que se queda a la derecha es el Yemen, que significa Yemen. Yemen es la derecha. O sea, lo que está a la derecha de la Meca es el Yemen. Entonces, bueno, Mahoma decía que el paraíso estaba en el Yemen y es normal porque esto es el Yemen del norte y no es que estemos en cosecha, es que el Yemen del norte es profundamente verde. Esto ya es el Yemen del sur. El Yemen del sur, que sí que es árido, sí que es desértico, tiene estas construcciones, para que vean que con adobe se puede construir un edificio de 8 pisos y como no hay terremotos, se mantiene. Bien, esto es la capital, Sanaa. Yo no sé si les conté, cuando yo trabajé en el Yemen, allá a finales de los 90, en Sanaa pusieron por primera vez un semáforo para el tráfico. Bien, con eso del rojo, el naranja y el verde. Y los yemeníes no lo entendieron, porque el verde es el color de los buenos musulmanes, si uno es un buen musulmán, cuando está verde cruza. El rojo es el color de los árabes, si no es un musulmán árabe, cuando está rojo cruza. Y el naranja es el color de las tribus, si pereces a una tribu, cruzas. Con lo cual era un caos. La gente cruzaba o no cruzaba dependiendo del momento. Y luego, dentro de este mundo árabe, hay otro lugar interesante que es la periferia del Valle del Jordán. Esto es Petra. Aparte de Petra podrían verse los palacios de los omeyas, también al oriente y al occidente del Valle del Jordán, pero son espacios muy singulares. Por lo general, la mayor parte de Arabia era así, de casas pequeñitas, de adobe, muy sencillas, sin mayor interés, hasta que en las últimas décadas se pusieron a hacer rascacielos gigantescos porque tienen un montón de petróleo. Entonces, antes del petróleo y gracias al petróleo hacer grandes rascacielos y unos edificios espectaculares, Arabia era una región fuera del Yemen y de esas singularidades muy especiales como Petra, árida, de pueblos pequeños y muy pocas construcciones. No lo olviden, porque según llevan a España y les cuentan que la Alhambra es un palacio árabe
o que pueden ver en las alcázares de Sevilla, jardines árabes y ese tipo de cosas, todo mentira, no son árabes. Los árabes hasta hace 40 años vivían en unas casas de adobe muy pequeñas. Bien, pues bueno, dentro de este mundo árabe hay dos grandes monarquías históricas importantes que todos conocen, que son los hachemitas de Jordania y los saudíes de Arabia Saudí. Para entender dónde está esta gente, veamos este mapa antes del comienzo de la Primera Guerra Mundial. Esto es lo que le quedaba a los turcos en 1913. Si les hubiera mostrado un mapa del Imperio Turco un siglo atrás, pues estaría de verde desde aquí hasta aquí y estaría de verde buena parte de la península balcánica. Pero durante el siglo XIX le fueron comiendo las potencias europeas territorio a los otomanos. Entonces, al comenzar la Primera Guerra Mundial, les queda en esencia la actual Turquía, les queda el valle del Tigris y el Éufrates, lo que hoy es Irak, les queda la franja oriental del Mediterráneo, Líbano, Siria, Israel, Palestina, Jordania, y luego le queda toda la franja occidental de la península arábiga. Al terminar la guerra, Turquía se quedó en esto. Y entonces, después es cuando Ataturk toma el mando y se subleva contra los aliados y consigue recuperar toda Turquía. Pero la diferencia entre los dos mapas es esencialmente el mundo árabe, excluyendo, si quieren, la costa mediterránea, que no lo son. ¿Vale? ¿Quién vive ahí? Pues los que viven ahí son un montón de tribus beduinas, nómadas, a las que había que hacer acomodo en el mundo contemporáneo. Y en ese acomodo, como les decía, había dos grupos importantísimos. Unos eran los señores que gobernaban la Meca, que eran los hachemitas. Entonces, en lo que actualmente es la Meca, estaban los hachemitas, los jerifes de la Meca. Y los hachemitas llevaban gobernando la Meca desde hacía 10 siglos. Ustedes me dirán, ¿y si estos chicos estaban aquí, por qué hoy están en Jordania? ¿Cómo han hecho para sacarlos al norte? Pues porque junto a los hachemitas, otro grupo importante de árabes viviendo en el territorio eran los saudíes en los oasis del centro de la península. Y los saudíes lo que van a hacer es sacar a patadas a los hachemitas y mandarlos a otro lugar lejos de aquí. Por supuesto, los saudíes tampoco eran tan pilas para quitarse a los hachemitas de un día para otro, y aquí es donde vamos a ver, jugando a las cartas, a franceses e ingleses, a ver qué hacemos con los hachemitas, a los que les hemos prometido absolutamente todo y no les vamos a dar absolutamente nada. Bien, estos pobres hachemitas se encontraron con algunos problemas. Aquí está Faisal, el hijo del jerife de la Meca, que era la persona que tenía que organizar un mundo árabe totalmente unido. Entonces, desde los valles del Jordán y el Orontes y el Tigris al norte hasta el Océano Índico, lo que quería hacer Faisal era un reino único del mundo árabe. ¿Por qué se creía eso? Se creía eso porque es lo que le habían prometido los ingleses, el señor MacMahon, a través de este caballero que tienen aquí, que ustedes conocerán, que es Lorenz de Arabia. Entonces, Lorenz de Arabia fue el enviado de los ingleses a hablar con Faisal, a decirle, si nos ayudas en la lucha contra los turcos, a cambio al jerife de la Meca, el papá de Faisal, le daremos todo un territorio del mundo árabe. Bueno, cuando todavía no ha acabado la guerra, descubren que este caballero ha hecho una singular declaración en nombre de Inglaterra a los judíos. La famosa declaración Balfour, donde le dicen a los judíos que a Inglaterra no le parecería un inconveniente si se creara un hogar nacional judío en alguna parte de Palestina. Eso ya empieza mal, porque Faisal dice, demonios, los ingleses me han dicho que me van a dar todo a mí y al menos hay un pedacito que se van a dar a los judíos. Así que aquí las cosas ya no empiezan a funcionar bien. ¿De acuerdo? Con todo, bueno, negociemos, le dejamos un pedazo de Palestina a los judíos, pero el resto no lo quedamos nosotros. Entonces, el jerife de la Meca era Hussein ibn Ali, y entonces al jerife de la Meca le dijeron los ingleses, mira, a tu hijo mayor, a Ali, le dejamos como jerife de la Meca. Le dejamos en ese territorio occidental de la península arábiga. Tienes un segundo hijo, Abdalá, nos vamos a inventar un reino para él. Esto Churchill lo contaba porque está en esa negociación. Entonces dicen, a ver, todo el cacho de desierto que está desde el Jordán hacia Oriente se va a convertir en la Transjordania. Y eso va a ser tu reino. Entonces, claro, el pobre Abdalá, que sabía que no iba a tener nada porque su hermano mayor se iba a llevar todo, pues dijo, bueno, pues será un pedazo de desierto, pero al menos algo me dan. Así que me conformo. Y Faisal, que es la persona que está negociando, con quien trabaja Lorenz de Arabia, el que acude a todos los lugares a ver cómo plantea, Faisal dice, bueno, si mi hermano mayor se queda con la parte sur de la península arábiga, yo me tendré que quedar con toda la parte norte. ¿Vale? Entonces Faisal dice, bueno, me voy a inventar este pedazo de reino. Entonces él agarra un mapa y dice, me voy a quedar con todo esto que está aquí.
lo que en la actualidad correspondería a Israel-Palestina, Líbano y buena parte de Siria. Entonces Faisal llega a la negociación y dice, de partida quiero esto, y después veré qué más voy a pedir. Entonces cuando él pone el plano sobre la mesa, ingleses y franceses le dicen, hay un problema, nosotros vamos a hacer esto. Vamos a crear un territorio en Palestina, donde vamos a ver cómo metemos a los judíos, un par de paisitos para Francia, Líbano y Siria, el que le damos a tu hermano en Jordania y luego otro país que se llama Irak. Claro, pensad que en la primera negociación de MacMahon lo que se dijo es que el jerife de la Meca iba a gobernar todo esto de aquí abajo y todo esto de aquí arriba. En la segunda negociación le dijeron, bueno, esto se lo damos a los judíos, esto se lo vamos a dar al hermano mayor, esto al hermano segundo y al hermano tercero quizá le demos su pedazo. Y al final le dijeron a Faisal que no te damos nada. Bien, entonces el pobre Faisal terminó por ser rey de Irak hasta que los iraquíes se sublevaron contra él y le depusieron. Es muy curioso porque de partida el que salía peor en el reparto era Abdalá, el hermano segundo al que le habían dado un pedazo de desierto. Porque si ustedes visitan Jordania es un pedazo de desierto. Quitando el Valle del Jordán, todo lo demás es un pedazo de desierto. Bien, pero curiosamente fue el único que logró salvar el cuello, porque su hermano mayor, el jerife de la Meca, los saudíes acabaron con él, y el hermano pequeño Faisal lo sacaron de Irak. Entonces el único hachemita que se quedó gobernando este territorio fue Abdalá. Aquí tienen al rey Abdalá de Jordania. El rey Abdalá de Jordania tenía una extraña misión, y es que dijeron, bueno, tú vas a Jordania y al otro lado del Jordán vamos a poner a los judíos y vamos a ver si hacemos un país para los judíos. Y Abdalá estuvo de acuerdo. Es de estas cosas singulares, bien, los palestinos más radicales dicen que se acostaba con Golda Meir, lo cual pues tiene su mérito para la edad que tenía Abdalá cuando conocía a Golda Meir, bien. Entonces, cada cual sus cosas. Pero bueno, cuando se forma el Estado de Israel en el año 47, hay una serie de territorios, la Franja de Gaza, que se va a entregar a Egipto, y la Cisjordania, que se va a entregar a Jordania. No se va a crear Palestina, que nadie les mienta, que en el año 47 no se crearon dos estados. Se creó un estado, el de Israel, y luego los restos de los territorios se les entregaron a los vecinos, a Jordania y a Egipto. A Abdalá no le preocupaba nada la presencia de los judíos, consideraba que iba a ser para él un plus para su país. Tengo un país en mitad del desierto, tengo que conseguir desarrollarlo, estos judíos son muy pilas y lo vamos a lograr. Hasta el punto de que cuando en la guerra del 47-48, la primera guerra en la independencia de Israel, los judíos tratan de liberar Jerusalén, saben que Jerusalén queda sitiada por los grupos musulmanes y cristianos araboparlantes. Abdalá, que tiene un gran ejército, Abdalá manda su ejército a la ciudad vieja de Jerusalén, lo para en las murallas de la ciudad vieja y no avanza ni un metro. O sea, a Abdalá no le preocupa que los israelíes recuperen parte de Jerusalén. Y no lo hizo. Es de esos movimientos muy curiosos, porque ahora todo este mundo islámico en torno a Israel están siempre achuchándolo y demás. No, Abdalá se paró. Abdalá dijo, yo llego hasta la ciudad vieja de Jerusalén, esa sí la quiero tener las mezquitas para mí, el resto de Jerusalén, que se lo queden los judíos, y no voy a mover un pie. Bien, y sus soldados se pararon en la muralla y no pasaron de la muralla. Bueno, esto lo que provocó es que un integrista musulmán mató a Abdalá. Entonces Abdalá, una ocasión que va a Jerusalén a rezar a la mezquita Al-Aqsa, lo asesinaron. De principio le sucedió su hijo Talal, solo que Talal era psíquicamente inestable, tuvo un accidente de carro, entonces hay que ingresar en un hospital y aprovechan para ponerle a un lado en la sucesión al trono, y entonces pasa el nieto de Abdalá, Hussein, a tomar el poder. A Hussein todos le conocerán, bien, porque fue nuestro rey jordano durante un montón de décadas. Hussein es la persona que se va a ver involucrado en sucesivas guerras con Israel, a pesar de que no quiere estar en esas guerras. En la guerra de los 7 días va porque no le queda de otra. A la guerra del Yom Kippur del 73 ya no acude y él avisa a Israel de que Siria y Egipto les va a atacar. Bien, en la invasión de Kuwait se queda en una situación complicada Hussein, porque es amigo de los iraquíes, pero no quiere ser enemigo de los estadounidenses. Entonces es una persona que nadó entre dos aguas durante mucho tiempo a ver cómo lo resolvía y le salió bastante bien, porque al final Jordania se ha convertido en uno de los países más consolidados de la zona. Si imaginamos los conflictos que, por ejemplo, hay en Siria, la larguísima guerra civil del Líbano, los problemas que hay en Yemen, la inestabilidad de Egipto, Hussein lo hizo bastante bien en Jordania.
Aprovechando que era rey, aunque fuera chiquitito y feo, pero como es rey de Jordania, se fue casando con un montón de mujeres, a cada cual más guapa. Bien, esta fue su primera esposa, que todavía está viva, ya grande, pero está viva. Con ella tuvo su primera hija, Alia. Después se casaría con Muna, empieza a buscar mujeres de ojos claros, le gustan un montón las mujeres de ojos claros. Muna es la mamá del actual rey, de Abdalá II, bien, es la suegra de la reina Rania. Más tarde se casaría con Alia Baja, con ella no tuvo hijos, y por fin se casó con Nur de Jordania, que es la que más conocerán ustedes, porque es la que ocupó los últimos años de la vida de Hussein y la que más habrán visto en la revista del corazón. Con ella tuvo un hijo, Hamza, que fue el heredero a la corona de Abdalá, de su hermanastro, hasta que Abdalá tuvo otro hijo con Rania, y entonces ya el hijo de Rania se convirtió en el actual príncipe heredero. Nur significa luz, bien, era la luz de Hussein. Se cambió el nombre, la chiquilla se cambió el nombre. Entonces, ya saben, si ustedes están enamoradas de su marido, por favor, se cambian el nombre y a partir de mañana se llaman Luz de Federico o Luz de Juan. Entonces, bueno, como les decía, la mamá del actual rey fue la segunda esposa, Muna, y con Muna va a nacer Abdalá. Es curioso porque Hussein durante cierto tiempo tuvo como heredero a su hermano pequeño y no a su hijo. Lo que quería Hussein era tener a alguien con cierta edad y cierta experiencia que le sucediera en el trono. Cuando Abdalá ya tiene cierta edad, porque cuando le sucede ya tiene 37 años, Hussein ya se sintió con fuerza para dejarle a su hijo el trono y no a su hermano, mostrando esa inseguridad que tenía de si esto me va a funcionar cuando yo esté muerto. En el caso de Abdalá de Jordania, Abdalá II es muy famoso, sobre todo por su esposa, por Rania. Pues bueno, Abdalá II, que en principio heredaba un trono relativamente bien consolidado, se tuvo que enfrentar a esa cosa que los periódicos mal llamaron primavera árabe, porque esta supuesta primavera árabe comenzó en Túnez, que no es un país árabe. Sí es arabófono, pero no está dentro de Arabia. Bien. Y es muy curioso porque esa primavera árabe que afectó, supuso la caída de Gaddafi en Libia, la caída de Mubarak en Egipto, el inicio de la guerra civil en Siria contra los Sadat, algunas revueltas en Bahrein. También hubo un movimiento, entre comillas, revolucionario en Jordania. Y es muy curioso porque buena parte de las reclamaciones que hacían los líderes de las primaveras árabes en Túnez, en Libia, en Siria o en Bahrein, en Jordania ya existía. Es que queremos que haya un parlamento, sí, Jordania lo tiene, que el rey tenga poca intervención en el parlamento, en Jordania ocurre, que las mujeres tengan más derechos, en Jordania ocurre, que hay libertad de prensa, en Jordania ocurre. Entonces, cuando se montó la primavera árabe en Jordania, uno se preguntaba, ¿qué está ocurriendo realmente? Bien, entonces pues supongo es una revolución contra el poder, una contrarrevolución, porque lo que va a ocurrir en Jordania no es, aunque sí que hay algún tuitero en ese momento que quiere un poco más de libertad, de expresión y derechos y más, lo que Jordania estaba produciendo era una contrarrevolución islámica. O sea, lo que está ocurriendo en Jordania es que eran demasiado libres y querían dejar de serlo. Entonces las primaveras árabes han sido muy mal leídas porque en el caso de Túnez sí hay una primavera claramente enfocada hacia una mayor libertad de los tunecinos, en el resto no. O sea, en Egipto, al día siguiente de caer Mubarak, los hermanos musulmanes tomaron el poder. Los hermanos musulmanes querían que las mujeres llevaran velo y querían exigir derechos. Bien, en Siria, la familia Sadat son unos canallas, pero los que están peleando contra ellos son gentes que quieren, el Estado Islámico, por ejemplo, quieren imponer ese integrismo religioso. Entonces es muy llamativo porque nos dejamos llevar por el titular de los periódicos en ese momento, pensamos que es una cosa maravillosa, y lo que se estaba provocando era todo lo contrario de lo que nos estaban vendiendo. Y el caso de Jordania es ejemplar, porque los que se estaban oponiendo al gobierno de Abdalá no querían más libertad, querían menos libertad. Bien, y un buen ejemplo es que el principal foco de sus críticas era la reina Rania. ¿Qué hace una reina de un país islámico que nunca lleva velo? ¿Qué hace una reina de un país islámico con el pelo suelto? ¿Qué hace paseando ella solita sin su marido por medio mundo? ¿Qué hace hablando en inglés en cualquier lugar de este planeta? Bien, eso fue lo que se provocó en esa supuesta primavera árabe. Bueno, como les decía, el actual heredero es el hijo varón que tienen Abdalá II y Rania, después tienen dos niñas, que es el príncipe Hussein, que, de nuevo, como había hecho Hussein, el padre de Abdalá, durante un tiempo Abdalá II puso como heredero a su hermanastro, al hijo de Nur de Jordania. Solo cuando su hijo Hussein ya ha tenido cierta edad, ya le ha pasado los trastes de que en el futuro pueda ser el heredero.
siempre dentro de esa necesidad de garantizar que la monarquía continúe hacia el futuro. Y es muy llamativo porque en realidad, en el caso de Jordania, progresivamente los hachemitas se están convirtiendo en los reyes de Jordania. Pero si a los hachemitas mañana les dijéramos que en lugar de ser reyes de Jordania van a ser reyes de Arabia, dirían que sí. O sea, todavía no existe ese vínculo profundo entre Jordania y los hachemitas. Los hachemitas estarían encantados de volver a ser los reyes de la Meca. Pero bueno, de momento, que la dinastía sobreviva, asegurémoslo, y en el futuro veremos hasta dónde pueden llegar. Pues bien, frente a los hachemitas, como les mostraba en el mapa del Imperio Otomano, surgió el otro gran grupo, la otra gran dinastía de este mundo árabe, que son los saudíes. Entonces, aquí tenemos Arabia Saudí. Los saudíes son una pequeña tribu de beduinos del desierto que vivían en la frontera del actual Kuwait con Arabia Saudí. A principios del siglo XX se desplazan hacia el centro de la península y conquistan el territorio de la actual capital de Arabia Saudí, Riad. Bien, desde ahí se dedican a ir conquistando el resto de Arabia Saudí, salvo dos territorios que no eran suyos, uno al oriente, donde tienen que enfrentarse a los diferentes emires de lo que hoy conocemos como Kuwait, Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes, ¿de acuerdo? Entonces, contra ellos se dieron cuenta que era difícil combatir y, sobre todo, tenían que combatir contra los hachemitas. Esos eran a los que realmente había que derrotar, porque claro, que uno conquiste la península arábiga sin tener la Meca, pues no me sirve de nada. Lo más interesante es la ciudad santa. Y entonces, en los años 20, van a conseguir avanzar hacia el sector de la Meca, y a pesar de que los ingleses, recordad, le habían prometido a Faisal que su padre y su hermano serían los jerifes de la Meca por siempre jamás y de años, al día siguiente los ingleses se olvidaron del negocio y dejaron que los saudíes conquistaran ese territorio. Es muy curioso porque los ingleses dejaron que los saudíes conquistaran el territorio porque consideraban que no eran peligrosos. Los hachemitas tenían una larga tradición, llevaban 10 siglos gobernando el área de la Meca. Los hachemitas sí podían unificar el mundo árabe. Los hachemitas sí podían lograr el sueño de Faisal, que un día hubiera un país desde Siria hasta Yemen, desde Irak hasta Omán único, y los ingleses dijeron, es un problema. De modo que mejor vamos a poner un balance a los hachemitas y por eso les dejan que los saudíes se quiten de encima a los hachemitas. Lo que no esperaban los ingleses es que en el año 1938 los saudíes iban a descubrir que su país estaba encima de la mancha de petróleo más grande del planeta. Y ese día los saudíes, que eran 4 pastores de beduinos muriéndose de hambre en el desierto con sus cabras, se van a convertir en uno de los países más ricos del mundo. Entonces ahí los ingleses esa jugada no la habían previsto. Pero todos sabemos que los ingleses no prevén casi ninguna jugada, así que tampoco tiene nada sorprendente. Bien, el artífice de esta expansión de los saudíes desde la frontera de Kuwait al centro de Arabia, del centro de Arabia hacia la Meca, y que además encontró el petróleo, fue este caballero, Abdulaziz ibn Saud. Bien, entonces Abdulaziz, el hijo de Saud, que tuvo a bien llamar a su país Arabia, la de mi padre Saud. Bien, por eso son saudíes, porque son todos los descendientes del papá de Abdulaziz. Como saben, Abdulaziz tuvo docenas y docenas de hijos con numerosísimas esposas y hasta hoy gobierna un hijo de Abdulaziz. Entonces, es un sistema muy curioso porque cuando murió Abdulaziz le sucedió uno de sus hijos, que fue Saud. Bien, cuando murió Saud le sucedió otro hijo, Faisal. Cuando murió Faisal le sucedió otro de sus hijos, Jalid. Jalid no llegó a gobernar, el hombre no era muy estable psicológicamente, de modo que gobernó en su nombre su hermanastro Fahd, que después se convirtió en el rey. El rey Fahd puede ser de los más famosos de Arabia Saudí porque fue el que puso en moda Marbella. Entonces, el rey Fahd casi nunca estaba en Arabia Saudí, la mayor parte del tiempo se ha pasado en Marbella, al sur de España. Entonces, cuando ustedes han escuchado hablar de Marbella es porque este señor puso su dedo en esa ciudad y dijo, esto es maravilloso, así que me quedo aquí. Y Marbella se convirtió en Marbella gracias al rey Fahd. Cuando el rey Fahd murió, le sucedió su hermano, Abdalá, todos los hijos de Ibn Saud. Bien, entonces, claro, la biología funciona, cada vez eran más viejos, de modo que cuando Abdalá es rey, se plantean, bueno, estos se nos están acabando. Es cierto que Ibn Saud tuvo 60 hijos o algo así, pero al final se van a morir todos. De modo que decidieron crear el llamado Consejo de Lealtad, donde estaban agrupados todos los nietos de Saud, para que entre ellos decidieran quién había de suceder a Abdalá cuando murieran. Y decidieron que le sucediera el último hijo de Ibn Saud, que aún estaba vivo, que era Salman. Es muy divertido porque crean el Consejo de Lealtad para ver a quién ponen de rey,
y lo tuvieron muy fácil. Bueno, nos queda todavía un hijo de Bin Saud, así que le ponemos a él y asunto resuelto. Entonces aquí está el actual rey de Arabia Saudí, Salman ibn Abdulaziz, que es el que gobierna, pero Salman decidió apoyarse sobre uno de sus hijos. Salman tiene un montón de hijos, decidió apoyarse sobre uno de sus hijos, que tenemos aquí al lado de su padre, que es Mohammed bin Salman. Entonces, este es ahora el que lleva el mando en Arabia Saudí. Es muy curioso porque Salman llega al poder por el Consejo de la Lealtad. Y en cuanto llega al poder, lo primero que hizo fue quitarse encima el Consejo de la Lealtad y designar a dedo quién va a ser su sucesor, que es Mohammed bin Salman. Como Mohammed bin Salman no se fía mucho de sus primos, ha encarcelado, ha exiliado o ha matado a la mayor parte de ellos, que es lo que hace un rey oriental cuando quiere asegurar el poder. Bien, aquí estamos siempre con estas cositas de, bueno, pues negociamos y tal. No, no, aquí no se negocia. Me los quito de en medio y asunto resuelto. Bien, él es quien realmente lleva el gobierno del país, no su padre. Él es el que viaja por el mundo. Quizás le pudieron ver hace unos meses en una reunión del G20 abrazándose eufóricamente con Vladimir Putin delante de Trump. Entonces fue un gesto muy logrado, porque aquí llegó Trump diciendo, aquí yo soy el chompipe de la fiesta, porque este señor ha ido a abrazar al ruso y no me ha abrazado a mí. Esto no puede ser. Entonces esto funciona muy mal. Posiblemente, y aquí me atrevo a mirar una bola de cristal que no tengo, a Mohammed bin Salman no le va a ir bien. Y no le va a ir bien por la guerra del Yemen. Entonces Mohammed bin Salman quiso demostrar su poder y dijo, ¿qué mejor forma de mostrar mi poder frente a mis primos que metiéndome en una guerra, así, cual militarote, derrotando a los enemigos e imponiéndome voluntad? Pero se ha ido a la peor guerra de todas las guerras, que es el Yemen. Porque, como les he dicho antes, en el Yemen se llevan peleando desde siglos y siglos y siglos, y los yemeníes pelean muy bien porque es lo único que hacen, pelear todo el tiempo. Bien, entonces es complicado que salga de esta. Y por supuesto, los primos están esperando a que Mohammed bin Salman sea derrotado en el Yemen, porque al día siguiente se van a cargar. Entonces, a este pobre hombre o consigue hacer algo o le va a ir muy mal. Saben que aparte de meterse en el Yemen, ha estado achuchando a los cataríes. Entonces, Qatar le hizo un guiño simpático a Irán, que es para Mohammed bin Salman el gran enemigo. Y entonces Mohammed bin Salman ordenó a todos los emires del Golfo, a Bahrein, a Kuwait, a los Emiratos, que rompieran relaciones con Qatar. Lo consiguió. No es que Qatar sean más libres que los saudíes, al contrario, son súper retrógrados. Pero como habían hecho esa especie de buen entente con los iraníes, pues Mohammed bin Salman ha ido por ellos. Tampoco le está saliendo bien la jugada, porque a Qatar le importa un comino. O sea, Qatar vende gas y petróleo al mundo occidental, así que los saudíes le saquen la lengua le da igual. También estuvo detrás, no sé si escucharon esas noticias hace como 6 meses, del primer ministro libanés que fue tomado, invitado a quedarse en Arabia Saudí, prisionero en Arabia Saudí, de repente metió mano al Líbano Mohammed bin Salman, al final tuvo que soltar al primer ministro libanés y dejar que volviera. O sea, este chico se está metiendo en todas partes porque quiere reforzar su autoridad de cara a sus primos. Bien, ¿hasta dónde va a llegar? Yo creo que va a ir mal. Estas cosas en el mundo árabe no suelen funcionar. Bien. Pues bueno, junto a los hachimitas y los saudíes, después tenemos la larga lista de las dinastías árabes del Golfo Pérsico. En la presentación que hicimos aquí les mostré la cara de los actuales emires de todos estos lugares. No lo voy a volver a hacer, solamente os lo recuerdo. Aquí están los cubaitíes. Todos estos emiratos tienen la misma característica de los saudíes. Son patrimonios de familias. Entonces, en cada emirato hay una familia que domina y entre los miembros de la familia se van organizando como se van sucediendo. En el caso de Kuwait es la familia de los al-Sabah. Entonces, de cuando ustedes recuerdan de la guerra de Kuwait, cuando Saddam Hussein conquistó Kuwait, había un al-Sabah. Desde entonces han pasado otros 3 y todos son hermanos. Hijos, igual que ocurre con los hijos de Ibn Saud en Arabia Saudí. En Bahrein, la pequeña islita, los que gobiernan son los jalifa. Entonces igual se van sucediendo entre ellos, van buscando cuál es el jalifa más pilas para ponerle en el lugar, o el que es capaz de matar más rápido a los hermanos o a los primos. Bien. En el caso de Qatar son los al-Thani. Aquí es muy curioso. La mamá del actual emir fue la jequesa, no recuerdo cómo es el nombre de la mamá, se me ha ido ahora. Pues bueno, esta jequesa fue muy famosa porque apareció por las revistas del corazón, una mujer altísima y guapísima. El papá era un señor encantador, pero el hijo no tuvo ningún inconveniente en darle un golpe de estado al padre, quitarle el poder y quedarse él en su lugar. Bien. Su hermana es esa gran coleccionista de arte que ha conseguido que se abra una sede del Museo del Louvre en Qatar. Y en el caso de los Emiratos Árabes son 7 Emiratos unidos, ¿de acuerdo? Organizaditos entre ellos. Recordad que los Emiratos Árabes es una construcción, un invento de los ingleses. A saber cómo van a terminar dentro de un tiempo, porque una vez más estos inventos no suelen funcionar. Entonces, la clave es que los ingleses
se dieron cuenta que habían metido la pata en Arabia Saudí porque habían dejado que los saudíes tomaran el territorio y los saudíes estaban sentados sobre un gigantesco pozo de petróleo. Todos esos territorios se independizaron en los años 70. Cuando se independizaron en los años 70, los británicos ya sabían que también ahí había petróleo. Lo que no sabían es que había gas, no habían visto todavía el gas de Qatar. Eso fue un añadido posterior. Entonces, los Emiratos tienen muchísimo petróleo y lo que van a hacer los ingleses a la hora de recortar los Emiratos es recortarlo de manera que ninguno de los 7 Emiratos tuviera demasiado petróleo. Los más ricos son Dubái y Abu Dhabi, pero no excesivamente ricos. No sé si ustedes han tenido ocasión de visitar los Emiratos o han visto un mapa de los Emiratos. Es un rompecabezas complicadísimo porque no es que los 7 Emiratos sean 7 pedacitos, sino que cada Emirato está dividido en 4 o 5 pedacitos. Entonces hay pedacitos de Dubái en Sharjah, hay pedacitos de Sharjah en Abu Dhabi, hay pedacitos de Abu Dhabi en Dubái, ¿de acuerdo? Porque los ingleses lo que querían era evitar que uno de los 7 emires tuviera un territorio demasiado grande con demasiado petróleo y se terminaba por comer a los otros 6. Y además, como les dije, el punto clave de los Emiratos, que es la puntita del estrecho de Hormuz, esa se la dejó al sultán de Omán, que de él se confiaba más, pensaba que era un hombre más serio que estos emires de los Emiratos. Bien, como les decía, es curioso porque los Emiratos tienen un presidente de los Emiratos, que es uno de los emires. Entonces es un sistema de 7 monarquías unidas en una especie de república. Y por fin, el último de estos reinos árabes de la península es el Sultanato de Omán, por el que los que me conocen saben que tengo un especial cariño de los años que pasé trabajando en este país y que, después de todo, es de los territorios más interesantes de Arabia. Omán se caracteriza por ser el punto intermedio en la antigüedad entre Mesopotamia, que anda por aquí, y el Valle del Indo, que está por aquí. Entonces, cuando uno estudia el mundo del origen de las ciudades, la agricultura, la escultura, y entonces se nos hablan de Ur y de Uruk, estas ciudades sumerias, o de Mohenjo-Daro en la India, las personas que comunicaban el Valle del Indo con los valles del Tigris y el Éufrates eran los omaníes. Entonces, estos caballeros de aquí fueron los primeros seres humanos que se atrevieron a navegar en los océanos. Entonces, ellos montaron unas barcas, las butras, que siguen haciendo hoy, aunque ya van con motor Toyota, ya no van con vela, que les permitían salir a navegar al Océano Índico. De ahí que el héroe nacional de Omán es el marino por excelencia, que es Sinbad. Entonces, cuando ustedes lean las 1001 noches la historia de Sinbad, Sinbad es un omaní, el primer hombre que se lanzó a navegar por los océanos. Bien, pues bueno, Omán, este país que, como digo, la mayor parte del territorio que encontramos aquí y aún un pedacito por aquí, estas fronteras no son reales, ¿eh? Esas fronteras no están definidas, son un pedazo de desierto, y entonces el límite de la frontera es que uno está en una ciudad, quiere ir a Arabia Saudí, pues conduce, y en un momento dado llega a una ciudad de Arabia Saudí. ¿Dónde cruza la frontera? Ni idea, no hay frontera. Es una cosa que nos choca mucho, porque estamos acostumbrados a ver fronteras, aduanas, casetas, un tipo que te pide mordida para pasar a México, este tipo de cosas. Aquí no existe. Lo que hay es un gran desierto, y entonces uno va de una ciudad omaní a una ciudad saudí, y en algún momento ha pasado de un país al otro. Omán fue un grandísimo imperio que no solamente controló las costas del Golfo Pérsico y el Mar Arábigo, sino además dominó los territorios del África Oriental. Bien, en la isla de Zanzíbar, que anda por aquí, el sultán de Omán en el siglo XIX era conocido como el sultán de Mascat y Zanzíbar, porque la mitad del año lo pasaba en Mascat, que es la capital de Omán, que anda por aquí, y la otra mitad del año la pasaba en Zanzíbar. Zanzíbar es esta islita que hoy forma parte de Tanzania, todos la conocerán porque es donde nació Freddie Mercury, el cantante de Queen. Entonces, bueno, ellos fueron los últimos grandes mercaderes de esclavos. Entonces, cuando ya la esclavitud ha desaparecido en el Atlántico, porque los ingleses han empezado a cortarle el mercado de esclavos que ellos propiciaban a través de los portugueses, porque se empiezan a quitar la esclavitud primero en Europa, luego en Estados Unidos, entonces desaparece la esclavitud en el Atlántico. En el Índico seguía existiendo a través de los barcos omaníes. Entonces, Omán es un país que tenía una economía bastante boyante por un negocio tan oscuro como es el mercado de esclavos. Bueno, en la actualidad ya no venden esclavos, lo que no quita que cuando uno visita Omán tiene unos cuantos, igual que los Emiratos, igual que Kuwait, igual que Qatar. Todos estos países, la mitad de la población son indios, pakistaníes o bengalíes. No son esclavos en el sentido que no son hombres libres, solo que cuando un pakistaní, un indio, un bengalí llega a Omán, a los Emiratos, a Arabia Saudí, a Qatar o a Bahrein, le retiran el pasaporte y no se lo devuelven hasta 20 años después. Entonces, es una semiesclavitud muy curiosa. Pues bueno,
Omán sí tiene pozos de petróleo, no tantos como los Emiratos, no tantos como Arabia Saudí, y además tiene una cierta estabilidad política debido a este caballero que tenemos aquí, que como ven está dando la mano de Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel. Y ustedes dirán, pero si este señor es un musulmán árabe de la mera península arábiga, donde están los integristas más integristas, ¿por qué está tan cordialmente saludando al primer ministro de Israel? Pues porque Omán, aparte de esa larga historia de navegantes, pertenecen a una secta del Islam. Cuando ustedes piensan en los musulmanes, hay dos grandes grupos que todos conocemos, que son los chiíes y los suníes. Los omaníes mayoritariamente son ibadíes, que es una parte del Islam muy particular y muy propia del mundo de los omaníes. Bien, entonces Omán es alguien que tradicionalmente desde hace 10 siglos, cuando hay polémicas en el mundo musulmán, acuden al sultán de Omán porque como ni soy suní ni soy chií, no estoy ni con los unos ni con los otros y puedo tomar decisiones libremente. Bueno, él es Qaboos bin Said. Él también dio un golpe de estado a su padre, como hizo el Al-Thani de Qatar en 1970, tomó el poder, se enfrentó a las guerrillas comunistas del Yemen del Sur. En el Yemen del Sur se colocó una república socialista dentro de este socialismo árabe de Nasser. Más tarde llegaría la cooperación cubana, lo cual hace que en Yemen del Sur, aunque no es tan habitual, se puede encontrar un montón de gente que habla español, con acento cubano, pero español. Bien, entonces él se enfrentó a esas guerrillas comunistas que querían ocupar el sultanato. Eso le ganó la confianza del mundo occidental, el que se mostrara tan firme frente a las guerrillas comunistas que venían del Yemen, y a partir de ahí es ese referente de paz y tranquilidad. Seguro que ustedes de Omán prácticamente nunca han oído hablar. Es un lugar tranquilo, es un lugar pacífico, donde en relación, por ejemplo, a los derechos de las mujeres en los Emiratos, en Bahrein, en Qatar, en Kuwait, en Arabia Saudí, en Omán, es mucho más relajado. Bien, si la mujer se quiere poner el velo, se lo pone. Si se quiere cubrir completamente, se cubre. ¿Pueden ir descubiertas? Pueden ir. No es habitual, les pueden criticar, pero no hay una policía religiosa como en Irán que les vaya a obligar a ponerse el velo. Entonces, yo recuerdo cuando trabajaba en Omán que había una profesora española, mucho más veterana que yo, bastante más grande que yo, que me decía, a mí Omán me recuerda a la España de los años 50. O sea, un país muy conservador, muy tranquilo, muy pacífico, muy apegado a sus tradiciones religiosas. Entonces, es un país realmente muy, muy interesante. Seguimos viajando hacia Oriente, salimos del mundo árabe y llegamos a nuestra última monarquía islámica, en este caso, ya en el punto más oriental de Asia, el Sultanato de Brunei. Brunei es este diminuto país que se encuentra en la isla de Borneo, lo tenemos aquí, este pedacito que podemos ver aquí dibujado un poco más grande. Brunei llegó a ser, en época medieval, un estado gigantesco. No solamente ocupaban la totalidad de la isla, sino también controlaba parte del sur de las Filipinas. Brunei entró en decadencia debido a una invasión de su capital, que sigue estando por aquí. La capital, Bandar, sigue siendo la misma hoy. Una invasión de los españoles. En Brunei se conoce como la Guerra de Castilla, que es una cosa que ocurre allá por 1560-70. Entonces, los españoles que están en Filipinas acosan al sultán de Brunei, invaden su capital, y eso fue aprovechado por las diferentes tribus, sobre todo de Borneo, para irse liberando progresivamente del dominio del sultán de Brunei. Entonces, confieso que hoy estas semanas anteriores que he estado preparando este curso, he descubierto que había unos cuantos castellanos sueltos pegándole tiros al sultán de Brunei allá por el siglo XVI, de lo que jamás había sabido nada. Nunca supe que andaban por allí, pero en Brunei es muy famoso la guerra de los castellanos. Bien, entonces, bueno, se fue reduciendo progresivamente. Al final se convierte en un protectorado de los británicos, este territorio. Protectorados británicos, ojo, donde hay un límite, porque el límite es que esto era un protectorado holandés y esta parte va a ser el protectorado británico. Entonces, el límite en Borneo entre Malasia e Indonesia es el límite entre el protectorado holandés y el protectorado británico. En principio, Brunei estaba encaminada a convertirse en un territorio más de Malasia. Entonces, Malasia, que es esto que anda por aquí y anda por aquí en el otro lado, es un país configurado por una serie de pequeños reinos. Yo aquí los conté en la introducción, hay un montón de príncipes en Malasia, cada uno controla su territorio. El sultán de Brunei se podía haber incorporado sin mayor dificultad a ese lugar. Pero de nuevo, como le ocurrió a los saudíes, en Brunei descubrieron que tenían un montón de petróleo.
Y entonces el sultán de Brunei pensó que no quería repartir el petróleo más que consigo mismo, que iba a ser muy feliz así, de modo que no se incorporó a la Federación Malaya y se quedó como ese estado minúsculo. El actual sultán de Brunei, que lleva gobernando desde el año 1967, es este caballero, Hassan al-Bolkiah. Aquí le vemos en compañía de la reina Isabel. Cuando se está creando la Federación Malaya y se descubre el petróleo en Brunei, es tal la cantidad de petróleo que se descubren que este caballero se convierte en el hombre más rico del mundo. Es cierto que cuando Hassanal se convierte en el hombre más rico del mundo, Bill Gates iba en pantalones cortos y no sabía utilizar una computadora. Entonces, es normal. Con todo, si algo ha caracterizado a este caballero es el derroche. Entonces, es el ejemplo por antonomasia. Cuando uno piensa en un monarca oriental y uno piensa en un monarca en unos palacios de lujo, con un montón de riquezas allí, malgastando manos llenas, es él. Bien. Entonces, es menos rico porque ha gastado un montón de dinero. Aquí tenemos el palacio que se hizo construir con sus más de 1.700 habitaciones dentro del palacio, tiene más de 500 Rolls Royce, ese tipo de cosas, de decir, bueno, yo soy el que más plata tiene, de modo que lo puedo aprovechar. Cuando se casó su hijo, el heredero, el traje de boda del hijo y de la nuera se hizo en oro y diamantes. Y la heredera, en lugar de llevar un ramo de flores como el resto de novias de este mundo, llevaba un ramo de perlas. O sea, todo eran piedras preciosas en el ramo, no había ninguna flor. O sea, este tipo de cosas, uno piensa en el lujo oriental, esto es el lujo oriental. Pues bueno, Hassanal se caracterizó durante buena parte de su reinado por esa acción de derroche que le llevaba a viajar por el mundo entero. Yo les explicaba aquí en la introducción que tiene una esposa oficial que es su prima, la mamá de sus herederos, que sigue siendo la sultana del país, y luego, como está permitida la poligamia, se fue casando con otras mujeres más jóvenes, más guapas, siempre respetando a la primera esposa. A las jóvenes las iba divorciando según se cansaba de ellas, se casaba con otras, se divorciaba, se casaba con otras, se divorciaba. Yo les contaba que podían buscar una fotografía con su última esposa, de la que ya se ha divorciado, con la primera y la última. Entonces, con la primera aparecen los abuelitos de la última, él y su esposa. Bien. Entonces, bueno, un hombre con esta vida licenciosa y dilapidando por todas partes, de repente, en los últimos tiempos, no sé, debe ser que la muerte se le acerca y se ha vuelto muy religioso, y saben que hoy es polémico, ahora mismo, hoy, 24 de abril, porque está reinstaurando la Sharia en su interpretación más rigurosa en Brunei. O sea, es algo que pueden leer los periódicos hoy, y si no hoy, lo pueden ver ayer. O sea, las noticias de los periódicos es que hay un George Clooney se ha vuelto famoso porque ha anunciado que quiere boicotear la cadena de hoteles que este sultán montó por el mundo entero por esta reimposición de la Sharia. Saben que va a permitir la lapidación de los homosexuales y los adúlteros. Es un problema, porque claro, él es el mayor adúltero del país, así que tendrá que lapidarse a sí mismo. Entonces, ahí vemos cómo va a funcionar la cosa. Entonces es muy llamativo porque estamos ante un proceso más radical, pero muy parecido a lo que está ocurriendo en Marruecos. Entonces, así como Mohamed VI de repente ha decidido volver a la tradición sin caer en estos integrismos de la Sharia, en el caso del sultán de Brunei es incluso, diríamos, hipócrita, porque alguien que ha sido lo más antirreligioso del mundo ha sido él, y en los 2 últimos años ha decidido reimponer esa Sharia en la lectura más estricta que se pueda hacer, ¿bien?, de esa ley coránica. Bueno, esto me lleva a cerrar ya esta charla recorriendo las monarquías islámicas, haciendo un pequeño balance de dónde están. Si yo en la clase introductoria les hablaba de las virtudes de tener un rey en un país, quizá las monarquías islámicas es el ejemplo de lo mal que le va a uno cuando tiene un rey en un país. Bien, entonces, recuerden los listados que yo les decía de los países más libres, más ricos, más democráticos, la mayor parte eran reinos. Pero reinos en Occidente, en el norte de América o en Oceanía. Pero cuando veíamos la lista de los que eran los que tenían menos libertad, los menos democráticos, también aparecía un reino y era Arabia Saudí. O sea que puede ocurrir que de repente tener un rey no sea sinónimo de que el país va a ir bien, o va a tener más derechos, o va a ser más democrático, o va a ser más libre. Y el ejemplo de las monarquías islámicas está en esa línea. De partida, todos ellos, quizás con la excepción de Marruecos y Jordania, se han basado en el monocultivo de un producto que puede ser petróleo, que puede ser gas. Entonces, son reyes que han tenido una autoridad absoluta y que han malgastado manos llenas porque pueden hacerlo. Entonces, no tenemos que confundirnos, no es porque son monarquías que estos países son ricos porque están sobre gigantescos puestos de petróleo, salvo Marruecos y Jordania. Es cierto que todos quisieron hacer un giro hacia inversión internacional, entonces han empezado a querer crear empresas que invierten por el mundo entero. El caso Kuwaití fue muy conocido porque creó una empresa que se llamaba Kio.
Y Kio estaba en todas partes. Estaba en todas partes en Europa y en Estados Unidos, solo que Kio se fue al carajo con la invasión de Saddam Hussein de Kuwait, cuando tuvieron que repatriar el dinero de Kio para recuperar el país. Entonces, fueron los primeros que tomaron esa iniciativa. Qatar tiene hoy una serie de empresas internacionales, bien, y van por ahí comprando lo que se deja vender, qué sé yo, el Barcelona, por ejemplo, se deja vender por Qatar, estas cosas, ¿no? Si ustedes son seguidores del Barcelona, no se preocupen, es un ejemplo de que todavía tienen que madurar, cuando maduren dejarán de serlo. Entonces, son monarquías que se han basado en estos monocultivos y que les ha permitido tener esa riqueza, ese poder, esa autoridad. Los saudíes meten mano en cualquier parte del mundo islámico, financian un montón de grupos terroristas, integristas, bien, pero que el problema que tienen es qué va a ocurrir el día que se acabe el petróleo. Y es algo que se les va a acabar. Bien, entonces cuando se les acabe, pues qué va a pasar con todas estas monarquías superautoritarias. El segundo es que en principio ellos tenían un modelo de, entre comillas, democracia que podía ser alternativo a la democracia liberal. Entonces, yo creo que ya se lo conté en su momento, cuando yo trabajaba en Omán, era muy curioso porque les he mostrado al sultán de Omán, al sultán Qaboos. Entonces, Omán es un país de tribus, cada tribu se gobierna por la comunidad de hombres libres, por supuesto están excluidas las mujeres, están excluidos los menores, están excluidos los extranjeros, pero los hombres locales adultos se reúnen en una asamblea y toman todas las decisiones. Y los sheikh, lo que traducimos en español como jeques, no son más que representantes de la tribu. Entonces el sheikh convoca, yo recuerdo haber participado como espectador en alguna asamblea donde todos los hombres se sientan, hablan un montón todo el tiempo para tomar una decisión muy corta, y ellos son los que deciden las cosas. Entonces, el sultán propone a la tribu de los Al-Amri que les va a construir una carretera. La tribu de los Al-Amri se reúnen y deciden que no quieren la carretera. No quieren la carretera porque la carretera puede traer la modernidad, el tabaco, el alcohol, y no quieren que sus hijos pierdan las tradiciones. Con lo cual, el jeque de los Al-Amri visita al sultán y le dice: señor, no queremos la carretera. Y el sultán no construye la carretera. Bien, entonces claro, eso es lo que yo he llamado ahí parlamentarismo tribal, que es propio de Arabia Saudí, de Qatar, de Bahrein, de Kuwait, pero también en Irak existe, ¿vale? Eso es una alternativa muy interesante hasta donde se pueda empujar ese tipo de parlamentarismo tribal. Pero curiosamente, frente a esas tradiciones autóctonas, lo que está ocurriendo es lo que estamos viendo en Brunei, lo que ha sucedido siempre en Arabia Saudí o lo que puede estar pasando en Marruecos, que es la imposición de la ley religiosa, de la Sharia. Entonces, frente a la democracia liberal podía existir una alternativa propia, que era el parlamentarismo tribal, pero en lugar de eso están imponiendo la Sharia. Entonces, ahí tienen un problema. Tienen un problema porque, claro, se están cerrando las puertas del mundo occidental y del progreso hacia el mundo occidental, y cuando se acabe el petróleo van a tener un inconveniente. Pero un problema mayor es la revolución demográfica. Estos países crecen. No es como Guatemala, que lo único que hacemos es fabricar niños, pero casi estamos ahí, porque son países donde la salud ha mejorado de manera notable, la mortandad infantil ha caído de una forma brutal. Son países donde de manera tradicional un hombre podía tener muchos hijos, no tantos como en Saúd, que tenía 50 o 60, pero sí es posible que un hombre pueda tener, claro, como se puede casar con varias esposas, pueden tener 10, 12, 14 hijos. Bueno, hace 100 años, de los 10, 12, 14 hijos se les morían todos y les quedaba uno. Hoy no, hoy les viven todos. Entonces, claro, son países que están creciendo demográficamente de una forma importante. Y entonces ahí es donde vas a tener un inconveniente. ¿Qué haces con todos estos jóvenes? Entonces son países terriblemente jóvenes y hay muchos jóvenes, ¿vale? Y son países donde las redes sociales han llegado y todos tienen Facebook y tienen Twitter y tienen Instagram. Entonces, ¿cómo casa eso con una moral tradicional? ¿Cómo casa eso con la Sharia? ¿Cómo casa eso? Pero claro, el partido no puede pensar, esa gran cantidad de juventud que se mueve en el mundo islámico puede ser el mejor motor de cambio. Pero hay un inconveniente. Y es que, sobre todo en los países árabes, y es un caso que también podemos extender a Brunei, dada esa gran riqueza que tiene de petróleo, es una juventud ociosa. Bien, entonces, de alguna forma te organizas, y eso en Omán se ve muy bien, porque el sultán de Omán con regularidad, en base al petróleo que es suyo, regala a los omaníes, pues ahora voy a regalar a esta tribu 20 pick-ups, y a aquella otra tribu le voy a construir una desaladora y una central eléctrica. No tienen que trabajar, el petróleo les mantiene. ¿Quién trabaja? Trabajan los indios, los pakistaníes, los bengalíes. ¿Qué hacen los jóvenes omaníes, emiratíes, cubaitíes, cataríes, bahreiníes? Aburrirse. Y cuando se aburren, ¿qué hacen? Pues en algunos casos entran en redes integristas. Entonces es muy curioso cuando vemos que
los que atacan las Torres Gemelas de Estados Unidos, hay algunos egipcios, hay algunos saudíes, hay algunos del Golfo. Bien, iraquíes no había. Entonces, Bush atacó Irak por aquella cuestión, pero lo que no había en los aviones de las Torres Gemelas, no había ningún iraquí. ¿Quiénes son estos muchachos? Que además, cuando uno rastrea el perfil de los terroristas de las Torres Gemelas, son gente con buena formación universitaria, que aprenden de catalán idiomas, que han viajado por Europa, por Estados Unidos. Son tipos ociosos. Son tipos que en su país no tienen nada que hacer porque viven del petróleo. Y lo tienen todo regalado. Entonces es muy fácil que te llegue el integrista de turno, te lave el cerebro y te dé una posibilidad de hacer algo que te aburre. Entonces, ese es el gran problema al que se enfrentan estas monarquías. El mayor inconveniente es que la solución que están aplicando es más integrismo. Entonces, si mis jóvenes están yendo a los grupos integristas, yo me hago un más integrista para ver si así le recupero para la causa. Entonces, no están yendo por el buen camino. El petróleo se les va a acabar. El integrismo no es una solución. No son monarquías que tengan un futuro muy interesante. Entonces, si yo en mi primera clase consideraba que hay unas monarquías que tienen un futuro benigno y positivo para allá, ¿de acuerdo? Los Países Bajos, Noruega, Inglaterra, con sus diferentes Canadá, Australia y compañía, aquí es al revés. Aquí son monarquías donde el caso de los saudíes y el caso de los hachemitas es evidente. Son gente que lo que quiere es mantener el hecho de ser reyes. Hoy en Jordania, mañana en la Meca, no lo sé, pero queremos ser reyes. Pero no existe ese vínculo estrecho entre la dinastía, el territorio, la monarquía. Bien, o sea, en los Países Bajos, o en Noruega, o en la Gran Bretaña, incluso en España, a pesar de lo que les haya contado David, que a ver lo que les ha contado, bien, hay una identificación, o sea, el rey de España es el rey de España. Y el rey de España no se va a convertir mañana en rey de Noruega. Entonces, el objetivo de Felipe VI es que su hija Leonor sea la futura reina de España, ¿vale? Ese es el objetivo que él tiene. Y de una España constitucional, democrática, de libre mercado, ¿bien? Y que dice el rey de España, dice los de Noruega, los de los Países Bajos, los de Dinamarca o la reina de Inglaterra. No ocurre eso en estos países árabes. ¿Bien? En estos países árabes lo que tenemos es un monarca de una familia que trata de mantener los privilegios suyos y de su familia, sustentados sobre el monocultivo del petróleo y del gas, donde si mañana mi primo me mata, pues me mata, pero si pasado mañana se me revolucionan las tribus y me quitan de en medio, pues o me busco otro territorio o me quedo sin territorio. Pero en ningún caso yo estoy queriendo construir un país a futuro, democrático, parlamentario, de derechos, de libertades, de progreso económico. No existe ese interés. Entonces, si yo en la primera clase decía las monarquías, las de Occidente, pueden tener futuro, estas del mundo árabe lo tienen muchísimo más complicado. Bien, y pensemos, y con esto cierro, en lo que hemos visto de los hachemitas. Un día partieron de la Meca para ser reyes de Siria, de Irak, de Jordania, y en la actualidad de todos ellos el único que queda es el de Jordania, porque en Siria ya no hay reyes, en Irak ya no hay reyes. Y no pasa nada. Perfectamente estos países islámicos pueden cargarse al rey, convertirse en repúblicas y salir adelante. Y así como ustedes en la primera clase me preguntaban, ¿y puede haber reyes que vuelvan al poder? Y yo ponía un ejemplo muy curioso que es el de Afganistán. Afganistán es un país donde quizás en el futuro vuelva a haber un rey. ¿Podrá volver a haber un rey en Siria? No. ¿Podrá volver a haber un rey en Irak? No. ¿Y si el de Jordania cae, en el futuro podrá volver el rey a Jordania? Posiblemente no. Entonces, si hay monarquías que están en riesgo, son curiosamente estas que hoy son las más ricas, las más poderosas, las que parece que controlan mejor sus países. A la vuelta de 50 años nos juntamos aquí de nuevo, le pedimos a Sian Aguado que nos monte una nueva cátedra y vemos qué tal les fue a estas monarquías islámicas. Muchas gracias.